Hola, muy buenas noches. El día de hoy estaremos trabajando con el tema número 4 de la semana número 5. Y antes de entrar con los temas que revisaremos hoy, vamos a hacer un breve recorrido con respecto a lo que hemos estado analizando en estas semanas de compartir el espacio educativo. Vamos a ver primero cómo estuvimos distribuyendo el sentido de la construcción del conocimiento, y vemos que el tema número 1 se llamó las organizaciones que aprenden. Aquí fuimos definiendo de carácter indispensable algunos principios, conceptos o preceptos, el marco teórico en general que nos permite demostrar cómo una organización va caminando para poder hacer las reformas que se requieran a partir de las necesidades mismas. También encontramos que estas organizaciones que aprenden están basadas fundamentalmente en lo que es el ámbito de las empresas, pero que conforme ha ido avanzando la investigación del mismo tema, nos hemos podido dar cuenta de que puede evolucionar y que puede abarcar el ámbito de lo educativo, que es lo que a nosotros nos corresponde. En ese sentido, esa primera semana logramos establecer algunos principios, características teóricos que abordan a las organizaciones que aprenden y cuyas características fundamentales es que es un compromiso compartido, que además establece mm, una, una función de carácter horizontal y no vertical, en donde todos los involucrados pretenden llevar el mismo ritmo de aprendizaje bajo las mismas condiciones. En la semana número 2 trabajamos con la teoría del cambio organizacional. Aquí se revisaron algunos teóricos que fueron dando eh, aportes muy relevantes eh, a partir de lo que ellos fueron investigando y cómo fueron construyendo con las observaciones que realizaron en diferentes ámbitos de las empresas, cómo tenían que ser para poder decir que se había logrado un cambio dentro de la organización. Vimos a algunos como Anonaka y Takeuchi, quienes ellos dieron un marco de referencia muy grande, y que esto nos permitió trasladar el concepto de las organizaciones que aprenden a lo que es el ámbito del cambio organizacional en la escuela, en el ámbito educativo, así como también Peter Drucker. La siguiente semana, pues fue un día de descanso, que se aprovechó, espero, bastante bien. El tema número 3 corresponde a comunidades de aprendizaje. Aquí trabajamos cuáles fueron las diferentes estrategias que se lograron construir y vincular con las empresas que querían lograr cambios desde la perspectiva del avance del aprendizaje de todos los involucrados, y cómo estas características, habilidades, destrezas que se van construyendo se pueden trasladar a lo que es la escuela, el aula, el sistema educativo nacional de cualquier país. Y en este sentido, pues estuvimos trabajando con esas comunidades en donde se involucran todos, y el concepto de comunidad definido desde un marco muy amplio de intervención de todos los actores que en él se encuentran. Para esta semana vamos a trabajar el cambio organizacional y el concepto de innovación. Son dos temas muy importantes. Aquí ya entramos de forma directa a hablar sobre lo que es el cambio dentro de las organizaciones, pero también lo vinculamos fuertemente con el concepto de innovación. La innovación entendida como un proceso natural que tiene toda aquella organización
que pretende estar vigente, activa, progresando. Y el concepto de innovación no necesariamente es algo nuevo, en el sentido de borrar lo que ya existía y tratar de implementar algo totalmente diferente, sino que la innovación también puede partir de situaciones que son aptas para la empresa o para el entorno escolar y actualizarlas para tomar puntos de referencia de lo que actualmente resulta pertinente para esos lugares, ya sea una empresa o ya sea una escuela. En ese sentido, entonces, vamos a compartir unas diapositivas, pero antes quiero recordarles la importancia de poder ir haciendo los productos de aprendizaje de manera constante, con la visión de que ustedes no se enfrenten al final de este curso sin tener buena parte de estas tareas o de estos productos ya realizados para que cierren al mismo tiempo que lo hacemos en cuanto a las reuniones que tenemos. Obviamente, ustedes deciden cómo manejan su tiempo, se sumen muy respetuoso en ese sentido e incluso genera una semana extra para cumplir con aquellos productos que no se hayan subido en sus espacios personales de plataforma para que esto no afecte a su calificación. Sin embargo, sí hay un porcentaje menor cuando ya se ocupa la semana siguiente después del cierre. Dicho esto, y ojalá que podamos ir construyendo poco a poco, vamos a compartir lo que es la presentación de esta semana. Muy bien, entonces, como ya lo mencionábamos, abordaremos el cambio organizacional desde la sección número 4 con el tema cambio organizacional y concepto de innovación. El propósito de esta semana de trabajo es analizar críticamente el impacto del cambio organizacional en los diferentes contextos educativos y, por supuesto, hablar del concepto de innovación como un elemento fundamental para la mejora de cualquier espacio que pretende estar actualizado y seguir cumpliendo con excelencia y calidad lo que está realizando. Las temáticas son el tema número 5, conceptualizaciones y tipología del cambio organizacional, abordando dos subtemas muy importantes, la conceptualización del cambio organizacional desde su definición, antecedentes, objetivos, etc. Y la tipología del cambio organizacional en cuanto al incremental, radical, transformacional, etc. El tema número 6, como ya se los dije, es el concepto de innovación. Para ello desarrollaremos tres grandes subtemas, que es la definición y característica de la innovación, cuáles son los tipos de innovación desde el producto, el proceso, organización, el marketing, etc. Y por último cerraremos con el tercer subtema, que es aplicaciones prácticas en el cambio organizacional. Para hablar de la primera sección hablaremos de la conceptualización y tipología. Las teorías del cambio se desarrollaron a partir de los efectos que se pueden producir dentro de la organización y se concentran en los beneficios, los aspectos individuales del trabajador y los aspectos del entorno. En otras palabras, se trata de la capacidad de flexibilidad y adaptabilidad de la organización al cambio. Esto nos lo menciona González en el año 2010. Una de las principales barreras que existe cuando iniciamos un cambio, ya sea en el ámbito laboral, organizacional, profesional, familiar e incluso personal, es la resistencia al propio cambio. Y esto es de manera muy natural, porque los seres humanos nos acostumbramos a seguir una ruta que nos ha resultado de alguna manera exitosa para el logro de lo que queremos. Así es que cuando se nos presenta una variante por la cual debemos de caminar a partir de ya, nos resistimos a cambiar las formas, porque de otra manera ya entendíamos, ya teníamos el conocimiento de aquellas
comas, puntos y comas, dos puntos, el punto y aparte de lo que se esperaba de nosotros. En cambio, al enfrentar una nueva forma, tendremos que rediseñar todas esas estructuras. Sin embargo, cuando esto se genera de manera adecuada, esa resistencia al cambio, que es natural, también de manera natural, irá cediendo hasta abrirle paso a una forma entusiasta de irle dando vida a, a esas nuevas perspectivas que nos aseguran habrán en redundar en mejoras para nuestro organismo. Para ello, vamos a ver 4 definiciones muy importantes. 2 de ellas están basadas en investigadores japoneses, porque debemos de recordar que Japón es uno de los países que va a la vanguardia en cuanto al cambio. Se está actualizando de manera permanente, de manera consistente, evalúa todos sus procesos de manera cotidiana y a partir de ello va generando cambios que le permiten seguir siendo muy exitoso en determinados ámbitos de nuestra existencia, como el tecnológico, lo digital, etc. Los primeros ya los habíamos escuchado hace un momento, es Liao y Linteo en 2018, quienes consideran que el cambio es un proceso dinámico que se genera a través de la modificación de diferentes factores dentro de la organización que se abordan desde un solo enfoque teórico. Debemos rescatar de esta definición tan significativa el hecho de que el cambio es dinámico. Al hablar de dinamismo, estamos hablando de una situación que nunca ha estado estática ni lo estará. Al contrario, está en constante movimiento, está presentando alternativas de manera frecuente y eso genera factores que propician que una organización esté en cambio de manera continua, pero también como si fuese una especie de rutina, para no caer en en la comodidad, en esas zonas de confort que no nos permiten avanzar hacia la novedad. En el caso de Nestequín, en el 2013, el cambio corresponde a una necesidad que se presenta de acuerdo con la demanda competitiva del entorno, lo cual implica un proceso de modificación y transformación y adaptación de procesos organizacionales que tienen impacto en la estructura y en el clima de las organizaciones. Nos debemos de poner una atención eh, principal en el concepto de demanda competitiva. Recuerden que las empresas siempre se están midiendo entre ellos para ver cuáles productos son más requeridos por el público. Pero aquí retomaremos algo que es muy importante para nosotros como organizaciones educativas, que dice que este cambio tiene un impacto en la estructura, pero también en el clima de la organización. En la estructura, en el sentido de que si lo visualizamos desde la educación en México, estaremos hablando que las propuestas de reformas en educación provienen desde la cúpula hasta llegar a quienes le dan vida a estos cambios, que somos los docentes. En este sentido, hablaremos de cómo surgen en la Secretaría de Educación Pública, que es de carácter federal, posteriormente en las entidades, aquí tenemos una Secretaría de Educación y Cultura, después se separa en la Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, y la Subsecretaría de Planeación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura. Cada una de ellas tiene su propio margen de estructuración y así hasta llegar a, como ya lo mencioné, a los docentes quienes somos que damos la vida a la palabra que está en el texto. Y mientras se quede ahí, es palabra muerta. Para Petrou, Demerouti y Schaunfetti en el 2016, definir el cambio como un fenómeno de adaptación y evaluación dinamizado por el contexto organizacional en donde el conocimiento que es adquirido por los empleados es de carácter fundamental. 2 aspectos importantes, dice la adaptación y evaluación.
porque nos habla de un fenómeno. Y al tomar el cambio organizacional como fenómeno, ellos están introduciendo una variable importante. Cuando hablamos de fenómeno, estamos hablando de algo que requiere investigar, que requiere de tener un sustento teórico, pero también herramientas de recolección de información y medios para poderlas desdoblar y poderlas interpretar y así obtener información fidedigna. Y por otro lado, cuando incluyen a los empleados, dándoles un carácter fundamental para que esto funcione. Porque, como ya lo mencionábamos en la anterior definición, son quienes darán vida a estas reformas o a estos cambios propuestos. Por último, para Grimolisi, en el 2017, es un conjunto de alteraciones, transformaciones o modificaciones que bien pueden ser estructurales o relacionadas con el comportamiento en la organización. Es decir, estructurales porque se requieren de una manera macro, se generan en la sociedad misma, o de un comportamiento organizacional, porque lo macro todavía se percibe como algo positivo, pero lo micro, que es la organización, está detectando pequeños espacios de modificación o cambio para seguir mejorando y para no extinguirse sobre todo. El cambio organizacional tiene varios tipos. Aquí vamos a mencionar desde el autor cuáles son los cambios que propone y cuáles son las características de estos cambios. Vamos a iniciar con Wade y Quinn en 1999, que nos hablan de dos tipos de cambio, el continuo y el episodio. Para el continuo nos dicen que se da de manera emergente y autoorganizada, lo que permite un proceso constante y evolutivo, pues es impulsado por la organización. Entonces, aquellas organizaciones que están acostumbradas a estarse evaluando de manera permanente, retroalimentando estas evaluaciones y resultados, van a tener un cambio permanente. Y en ese sentido, ninguno de los actores lo verá como un cambio mismo, ¿sí? Estará en la dinámica del cambio como algo cotidiano. También nos dicen que puede ser episódico, porque se expresa en la organización como inerte, poco frecuente, discontinuo intencional. Se caracteriza por una interrupción ocasional o divergencia del equilibrio. Ahorita, a nivel mundial, estamos viviendo un proceso que surge en Estados Unidos cuando habla de los aranceles, de la modificación de los aranceles. En ese tenor, muchas empresas que son socios de Estados Unidos aplicaron un stand-by, que es un alto, una prevención, un alto preventivo, ¿verdad? Porque quieren ver cómo se mueven las situaciones económicas para poder determinar si contratan más empleados, si se esperan, si hacen modificaciones en su organización o si es necesario continuar con las diferentes negociaciones que ellos ya tenían hasta ese momento. Es episódico porque se espera que sea de carácter momentáneo y que te permita reorganizar reorganizar las acciones de cada uno de estos elementos. En educación esto ya se vive cada 6 años cuando existe un cambio o una reforma educativa. Para Liao y Leon Teo hay el evolucionario y revolucionario. El evolucionario nos habla del constructo determinado por las organizaciones cuando éstas se ven permeadas por cambios leves que permiten un mejoramiento, adaptabilidad y ajuste a los cambios que son inminentes ambientalmente y afectan a la industria. Si lo trasladamos al cambio climático, por ejemplo, en donde se empezó a ver que la generación de tanta basura, pero también de tanto producto de carácter químico que estamos utilizando, está dañando cada vez más a la naturaleza.
Entonces, en los supermercados implementaron una pequeña, pero no dudo que buena acción, que es dejar de utilizar las bolsas de plástico, ¿no? En una evolución para caminar sobre aquellos productos que sean biodegradables y que no dañen el medio ambiente. Y en el caso de México, este constructo evolucionario puede estar fincado en el que en educación básica se introduzca el conocimiento de una segunda ley, porque nos estamos dando cuenta que debemos dominar otros medios de comunicación, otros vehículos de comunicación. Y no solamente hablamos de lenguas extranjeras o, o de nuestras propias regiones indígenas, sino también hablamos de lenguajes digitales, que hoy por hoy son indispensables. Otro de los cambios para ellos es el revolucionario, entendido como todos aquellos cambios en gran escala y ágiles en la búsqueda de nuevas formas de eficiencia, por lo cual tiene bastante incidencia en la ejecución normal de tareas dentro de la ejecución, de la organización, como la nueva implementación de procesos tecnológicos. Revolucionarios cuando empiezan en las industrias a dejar un poco de lado la mano de obra humana para ir introduciendo paulatinamente la mano robótica. Y esto no es de unas décadas, esto es desde la revolución industrial y poco a poco se ha ido avanzando en ello, ¿no? En el caso de la educación, en México, la nueva escuela mexicana trata de dar este vuelco de una manera rápida para cambiar de lo que se ha denominado una educación basada en lo neoliberal para avanzar a una educación humanista. Para Kesterkin en 2013 está el cambio planeado y el emergente o súbito. El planeado es generado de manera intencional de un grupo de actores de la organización en donde se busca el desarrollo organizacional y se pone en evidencia en los momentos de transición de toda organización. Se va planeando poco a poco, ir haciendo cambios y estos cambios van en el sentido de irte ajustando a las necesidades de tus consumidores. Ahí lo vemos, por ejemplo, en los refrescos, como la Coca-Cola, puedo decir marcas porque finalmente no hay ningún problema, y la Coca-Cola ha ido avanzando en determinadas temporadas, en la que era la tradicional o clásica, como se le denomina, que es la fórmula original, y luego hubo un tiempo en el que pusieron a disposición del público la Coca-Cola con limón, la Coca-Cola con vainilla. No fue un cambio revolucionario, no fue un cambio que les condujera a mayores ganancias, pero hoy por hoy hacen un cambio que es planeado y que se van hacia la Coca-Cola cero, a la Coca-Cola Light, y ahí ya hay un impacto, pero dentro de la misma organización. Y por otra parte, Nesterkin nos habla también del cambio emergente o súbito, relacionado con una capacidad de respuesta rápida por parte de la organización ante eventos no planeados. Podemos decir que en este caso, dentro de empresas muy conocidas, mencionamos las plataformas. Después después de COVID, en donde estuvimos confinados casi un año a nuestros hogares, empezamos a utilizar más las pantallas de toda índole, celulares, televisiones, computadoras, tablets, etcétera, y se dieron cuenta de que empezamos a consumir producto dentro de estos espacios. Y entonces se empieza a dar ese cambio emergente en las plataformas como por ejemplo Netflix,
en donde nada más había como repetición de películas y se convierten ya en una productora de productos para consumir para los propios usuarios, ¿no? Para Najid y colaboradores, en 2011 existen 3 tipos de cambios organizacionales: el gradual, el de transición y el de transformación o transformación. El gradual son las modificaciones que realiza la organización en el momento en que está sucediendo el cambio. Conforme está habiendo un cambio, poco a poco, la organización se va adaptando a esos cambios y va haciendo nuevas propuestas. El de transición es cuando la empresa realiza una transformación total de lo que ya existía, sin dejar de ser la misma empresa. Adquiere otro nombre o adquiere otro logotipo, otro tipo de atención al público, otro tipo de productos, pero sin dejar de existir. Y el transformacional. Los cambios son radicales en aspectos como liderazgo, misión y cultura. Aquí es cuando una organización se transforma totalmente. Muchas veces esto ocurre cuando las empresas son vendidas. Tenemos el caso de Bancomer y cómo después se convierte en BBV. ¿Por qué? Porque hay una compra en donde empieza a haber capital extranjero. El cambio organizacional en cuanto a cambio radical y a cambio incremental. El cambio radical dentro de una organización rompe el esquema por completo. Deja de ser como era para adquirir una nueva fisonomía de esquema. Logra un nuevo equilibrio, afecta a toda la organización, desde la cúpula de liderazgos hasta los empleados que son quienes producen, crea una nueva estructura y crea nuevos productos y mercados. Son aquellas empresas que vemos que se especializaban en algo, pero que poco a poco han ido introduciendo otros productos para ser más diversos y tener o capturar a un mayor número de usuarios o de consumidores. El cambio incremental hace modificaciones continuas, porque como está en constante revisión de lo que está pasando dentro de esa organización, las modificaciones van surgiendo tiempo a tiempo y tanto la cúpula de toma de decisiones como los empleados están acostumbrados a que se vayan introduciendo pequeños cambios. Mantiene un equilibrio porque como son pequeños, no hay una desestabilización, afecta a una parte del equipo, usa la estructura que ya está establecida, no es borrón y cuenta nueva, introduce nuevas tecnologías que permiten mejorar, hacer más fácil las cosas, pero sin borrar lo que ya existía, y hay una mejora de productos. No necesariamente que introduzca nuevos productos, sino aquellos que ya vendía se convierten en productos mucho mejores para el público al que está enfocado o que es de carácter permanente. Vamos con el concepto de innovación. Manuel de Oslo de la OCDE nos dice que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, bien o servicio, de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo. En las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Si te fijan, dice, es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto, porque es como lo mencionaba yo al principio, no necesariamente la innovación parte de cero, sino que también puede estar relacionada con la mejora significativa de algo que ya tiene.
La innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores, es decir, de aquellos que siempre están buscando cómo hacer las cosas para capturar un mayor número de consumidores. El medio por el cual explotan el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un recurso, algo que se vende y que se compra, y que entonces quiere decir que hay un valor económico. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de un valor económico. Eso nos menciona Peter Drucker en 1980. ¿Cómo está estructurada lo que es la innovación? ¿Cuáles son sus características? Primero dice que debe generar un beneficio. No es cambiar un producto o cambiar un servicio nada más porque sí, sino que va en búsqueda de beneficios. Debe ser sostenible o perdurable en algún periodo de tiempo. Se hace no para cumplir con la moda, sino para tener un periodo largo en el que se aporte ese beneficio. Busca un mejoramiento continuo. La innovación está permanentemente en evolución. Busca facilitar las cosas. Debe generar valor agregado, ventaja competitiva y ser útil o representar una mejora. En este sentido, pues, no se enfocará la innovación a algo que sea más bonito, pero que no sea útil y que no pueda competir en el mercado. La innovación parte de un proceso creativo, sí, de personas que están de manera constante modificando los sistemas y que siempre los están tratando de hacer innovadores, más atractivos, más creativos, etc. Es adaptable y compartible. Espera generar soluciones y parte de la aplicación de nuevos conocimientos. Esto nos ocurrió, como ya lo mencionamos, en educación, cuando después de la pandemia aún seguimos usando el medio de comunicación que antes era de carácter social y hoy se ha convertido como un medio de interacción con los padres de familia, que es los chats a través del WhatsApp. Es algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo porque los padres de familia o los alumnos, en este caso los alumnos de educación superior y de posgrado, en algunos casos lo usan en tiempos que no son ya los que nos corresponden a nuestras jornadas laborales. Y eso genera un 24/7. Hay muchos que dicen, bueno, pues apágalo, o no contestes, o, agarra otro teléfono y que es exclusivo para eso y préndelo de tal hora a tal hora. Pero los que realmente somos maestros, es muy difícil para nosotros o no contestar o aplicar el no estoy viendo, cuando se trata de una situación de carácter educativo. Tipos de innovación, según la OCDE. Es producto, procesos, marketing y organización. En cuanto a los tipos de producto, cuando nos referimos a innovar, es la introducción de un bien o un servicio nuevo en sus características y su uso. En cuanto al proceso, son nuevas o mejores técnicas, materiales o soportes informáticos o procesos de producción o distribución, que por supuesto hacen más efectivo, más eficiente este proceso, ¿no? En el caso de los maestros es dejar las herramientas tradicionales para la construcción del aprendizaje y transformarlas en lo que sería
hay estrategias innovadoras, estrategias de carácter amigable para nuestros estudiantes. El marketing es un nuevo método de comercialización que implique cambios en diseño o empaquetado de un producto, su posicionamiento, promoción y tarificación. El marketing es cómo te voy a vender mi producto. En el caso de lo educativo, es cómo te voy a vender que esta nueva escuela mexicana te va a mejorar en cuanto a los aprendizajes de los ciudadanos mexicanos. Y no en el sentido de te voy a vender dinero, sino te voy a conquistar en el sentido de que aceptes que la NEM es un recurso y es un medio para mejorar las situaciones educativas de nuestro país. Otro tipo de innovación, el organizacional, es cuando es la introducción de un nuevo método organizativo en las prácticas, organización del lugar de trabajo o las relaciones externas a la empresa. Es cuando aquí ya se implican situaciones que dan dentro de la organización y fuera de la. Innovación educativa. Vamos a centrarnos ya en el terreno que nos corresponde. ¿Qué es? Para Gómez y colaboradores en el 2015, la innovación educativa es el proceso organizado y sistemático, cuyo propósito es la transformación y desarrollo cualitativo de la educación. Incluye el diagnóstico del objeto, proceso o sujeto a innovar, la planeación de la innovación, la gestión, el seguimiento y evaluación del impacto social, académico o productivo. Lo pueden encontrar exactamente igual en el libro, en las páginas 1448. Y en este sentido, nos menciona Gómez que para educación, innovar es poder gestionar un cambio, pero que este involucre a los sujetos, involucre todo el proceso, involucre todos y cada uno de los elementos que forman parte de lo educativo. También nos dice que la innovación educativa es un proceso que busca cambiar la forma en que se enseña y se aprende, y se basa en 4 elementos que son fundamentales: las personas, el conocimiento, los procesos y la tecnología. Si no se considera todos estos elementos conjuntamente, es probable que la innovación educativa no tenga el éxito esperado o planificado. Vemos que aquí hay los actores principales, que son las personas. Y dentro de educación ya hemos mencionado que son las autoridades educativas, lo que es los padres de familia, la sociedad en general, los docentes y los alumnos. El conocimiento es aquel producto que se requiere no transmitir, como lo decíamos antes, sino construir en el alumnado, para que éste le sirva para la vida diaria. Los procesos, estamos hablando aquí de cuáles son las herramientas que utilizamos para la enseñanza, es decir, aquellas herramientas de carácter didáctico y pedagógico, de evaluación, que nos permiten caminar por ese sendero de la enseñanza, y el uso de la tecnología, que actualmente es muy requerido, principalmente nosotros en CESUM, que tenemos sesiones de carácter presencial, virtual, sincrónicas, asincrónicas, etc. Clases de innovación educativa. Para Murillo, en 2017, mencionado por Vargas en un texto en el 2019, nos dice que hay 4 clases de innovación educativa: la disruptiva, la revolucionaria, la mejora continua y la incremental. Y lo vemos en este formato tipo rompecabezas, porque para efectos de estudio las analizaremos de manera individual, pero para poder gestionarse tienen que conformar una sola figura. Clases de innovación educativa.
Innovación disruptiva, aquella que tiene el potencial de impactar a todo el contexto educativo. Su impacto permite que la evolución lineal de un método, técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje cambie drásticamente, alterando la evolución lineal del contexto educativo, modificando de manera permanente la forma en la que se relacionan los actores del contexto, los medios y el entorno medio. Entonces, una innovación disruptiva es, ahí sí, borrón y cuenta nueva. Es cambiar todo y hacer una transformación en donde todo el entorno involucre todo. Innovación revolucionaria. Este tipo de innovación educativa muestra la aplicación de un nuevo paradigma y se revela como un cambio fundamental en el proceso de la enseñanza y aprendizaje y un cambio significativo de las prácticas existentes. Su aportación es tan significativa que no tiene contexto previo en el sector educativo. Es decir, una innovación revolucionaria no tiene un antecedente. Se da por primera vez. En México no hemos tenido una innovación revolucionaria porque no, siempre se parte de algo. No se quita absolutamente lo que se vio con anterioridad. Donde podemos ver una innovación revolucionaria en el esquema educativo que se generó a partir de la Revolución Cubana, en donde ahí sí se acabó con todo el esquema que existía dentro de la educación y se generó una nueva postura educativa. La innovación incremental es un cambio que se construye con base en los componentes de una estructura ya existente, dentro de una arquitectura o diseño ya establecido, es decir, refina y mejora un elemento, metodología, estrategia, proceso, medio de entrega o procedimiento ya existente. Esto lo vemos mucho en educación superior, en las diferentes licenciaturas de cualquier universidad. Se construye en base a componentes que ya existen, pero que buscan actualizarse, refrescarse, le llamamos a veces, pero siguiendo la visión de la mejora. Y por último, la mejora continua, cuando lo que se propone son cambios que afectan parcialmente alguno de los elementos de innovación educativa, sin alterar de forma relevante el proceso. Lo vivimos mucho en las escuelas normales, que son las escuelas formadoras de docentes o de futuros docentes. Ahí vemos que los cambios son parciales, no afectan de manera total. La innovación está más referida a cómo se planean las intervenciones de la práctica. ¿Sí? Estas siguen siendo desde el primer semestre hasta el octavo semestre, pero se van modificando en cuanto a que se revisan primero los contextos, luego puede ser que haya intervenciones de ayudantía, luego quizás solo de observación, después ya de intervención, pero están en ese mismo tenor, pero agregando cosas para mejorar esos procesos. Ejemplos de innovación. La penicilina aumentó la esperanza de vida de la población mundial al mejorar el tratamiento de diversos virus y enfermedades. Y recordemos que la penicilina surge por serendipity, es decir, por casualidad. En el laboratorio donde se estaba tratando de buscar otras cosas y entonces al estar germinando un pan, se dan cuenta de que surgen pequeñas moho y que dentro de ese moho había algunas bacterias que se empezaron a analizar y se dieron cuenta que estas servían para contrarrestar algunas cepas de enfermedades. Entonces, esa innovación permitió que mejorara mucho el esquema de salud. Las nuevas plataformas de streaming usan el Internet para llevar entrenamiento directamente a las casas en lugar de usar cines y rentas de películas tradicionales. Ya lo habíamos mencionado, como son
el Netflix, el Disney, el HBO, etcétera. Pero desde mi perspectiva y con un alma vieja, antigua, pues si puedes ver películas innovadoras, estás en tu casa, le pones pausa y la repites o la vuelves hacia atrás o la adelantas si te enfadaste, pero no hay nada como el sabor y el olor de unas buenas palomitas con un refresco a un lado, ¿verdad? Luego, la llegada del transporte aéreo comunicó más rápidamente el mundo, facilitando el fenómeno de la globalización. Esto, desde mi perspectiva, sí, cuando nos queremos mover de manera personal, física, de un espacio a otro. Pero el Internet significó el verdadero boom de la globalización, porque podríamos estar ahorita en este instante conversando con alguien en Europa o en cualquier parte de Rusia o de América Latina y estaríamos globalizando el conocimiento. La imprenta representó un cambio en la manera de guardar información y preservarla a través del tiempo. Aunque ahora el medio digital de conservación de la información es más utilizado, los libros, los textos no deberán de pasar de moda tampoco, porque lo digital tampoco es una moda, es una innovación. Pero siempre seguir recordando que el texto escrito, no solamente el texto digital, fíjense que este es un lenguaje diferente, es importante. Las innovaciones en genética mejoraron los tratamientos de enfermedades y la manera de entender las mismas, lo cual provoca una mayor posibilidad en extender la vida del ser humano. La telefonía celular brindó la capacidad de comunicación móvil a todo el mundo. El Internet revolucionó la manera de encontrar información, pero yo diría también de interactuar socialmente. La bombilla eléctrica revolucionó la manera de vivir en nuestra sociedad, iluminando espacios de manera segura y dando brillo a la noche. Esta sigue existiendo, pero ya tenemos innovaciones, porque tenemos, por ejemplo, los focos ahorradores y también ahora tenemos el uso de la energía solar como productora de luz. El control remoto cambió la manera en que interactuamos con los aparatos electrónicos, las plataformas digitales, uso de plataformas digitales y la creación de contenidos educativos personalizados, lo que permite a los profesores adaptar el material de enseñanza a las necesidades y características individuales de cada estudiante. Estos son unos ejemplos de lo que es el concepto vivo de innovación. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Es el producto número 4. Se desarrollará un podcast, que esto es parte de una innovación educativo, cuya finalidad es analizar críticamente el impacto del cambio organizacional en los diferentes contextos educativos. Es importante considerar dos temáticas primordiales: conceptos y tipos del cambio organizacional y la innovación en el cambio organizacional. Es decir, los dos temas revisados durante esta semana. ¿Cuál es la rúbrica de evaluación? Y que ustedes la tienen también en la primera parte de nuestra plataforma e incluso ahí en el material a revisar. Bueno, pues es una rúbrica con excelente, con un valor de 3 puntos, bueno con un punto 1.5 y bajo 0 puntos. Estaremos los criterios de evaluación utilizando creatividad, originalidad, contenido, uso del lenguaje, estructura, especificaciones técnicas. Si queremos lograr todo eso, tendremos que tener entonces el audio creativo y original, motiva a los oyentes a incrementar su aprendizaje y engancharlo de inmediato, ya que la información que ofrece el audio es clara, concisa y objetiva. Se percibe la intención comunicativa, así como el propósito del tema. Para ello, el uso del lenguaje es importante. Por eso,
hay que tener una excelencia en este sentido en cuanto a la entonación, el volumen y la dicción, lo que facilita aprender de forma entretenida y efectiva. Y en cuanto a su estructura, deberá de contener introducción, que incluye los elementos. Pista de introducción, es decir, un intro que se le llama o bienvenida y temática del podcast. El contenido incluye los elementos de los temas seleccionados previamente en el guión. Los temas están documentados con fuentes apropiadas y actuales. Los contenidos se presentan de forma organizada. El vocabulario utilizado es apropiado para la audiencia. En el cierre se hace un breve resumen de lo acontecido mediante comentarios, conclusiones y despedidas del o los locutores. Y por último, las especificaciones técnicas es que el podcast tiene una excelente producción técnica que incluye los 4 elementos: música de fondo, efectos especiales, calidad de audio, tiempo de duración estipulado del podcast, que es de 85 minutos. Bien. Perdón, aquí vamos a modificar de 8.5 minutos. Ahí me faltó el punto, de 8.5 minutos. Así es que no queremos llegar a analizar el puntaje bajo porque es 0. Entonces, bueno, yo deseo de todo, les deseo francamente que puedan tener un producto de mucha calidad. Ahí están marcadas cuáles son las especificaciones. Pueden apoyarse en tutoriales de cómo elaborar un podcast. Quienes tienen hijos de los 13 años en adelante, muy probablemente ellos les digan cómo hacer esta producción, porque ellos son nativos digitales, pero hacer un producto de buena calidad cumpliendo con la rúbrica en la evaluación de excelencia, ¿de acuerdo? Muy buenas noches, los espero la próxima semana, que ya será la última sesión de compartir este espacio de comunicación, de aprendizaje, de conocimiento y de socialización. De mi parte y de CESU, les mandamos un fuerte abrazo y les pedimos que continúen en el proceso de el aprendizaje para mejorar en lo personal y sobre todo en lo laboral.